Doctor Esteban Fregona, ¿cómo va? Buenas noches. Estamos en noche. Gracias por acompañarnos. Es director del Sanatorio Esperanza, director médico. Vamos a hablar de las prestaciones, de lo que está pasando en relación a la demanda. Parece que en tiempos de crisis todo hace eclosión. El estrés quizás agrave alguna demanda más. No sé si esto es así, pero evidentemente cuando hay sobrecarga de demanda también hay allí una respuesta que dar en lo inmediato. Y a esto se le junta la situación de carencia en insumos y ahora también que hace crisis con el tema de honorarios. Sí, hay como una tormenta perfecta, destructiva, lamentablemente. Ayer estaba escuchando un analista económico en salud que hablaba de que es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el país en materia económica. Yo puedo hablar, por ejemplo, de los 40 años que dentro de todo entre estudiante, practicante, después residente y profesional de la salud, uno ve un declive constante, aún en algunos episodios puntuales del país que hubo un cierto bienestar. El tema de salud siempre fue hacia abajo, en lo que es tema profesionales. En el tema sanatoriales e instituciones quizás hubo épocas, una relativa cierta bonanza que permitió crecer y demás, pero la variable de ajuste lamentablemente en muchos de todos estos casos fue el tema de lo que era honorarios médicos. Y cuando hablo de honorarios médicos quiero también referirme a honorarios de todos los profesionales de la salud, porque es un costo que se puede bajar sin generar algún tipo de problema. El problema lo generó ahora que no hay profesionales. Es un costo que se puede bajar porque digamos que no entra nunca en la discusión pública. Es De que algún no, lado se hace la reducción sin estar, digamos, en el tapete continuo de la discusión. claro, encima porque hay una serie de cosas mezcladas, de que está el concepto de que tiene que ser una vocación, y si es posible gratuita mejor. El asunto es que hoy está pasando, sobre todo con las nuevas generaciones, que no aceptan más este sistema. Entonces estamos notando que no hay formación de jóvenes. En las actividades críticas, por ejemplo, hay estadísticas de que se están yendo o se vienen o ya se están preparando para irse. Es decir, estamos formando, que eso cuesta, le cuesta al sistema de salud, al sistema sanitario, al Estado haber formado gente muy capacitada que hoy es para que vayan y encima van a otro lugar y lo enseñan. Si con el tiempo vamos a tener competencias de los países vecinos, que antes nosotros éramos los pioneros. Entonces ya es un motivo para preocuparse. Después otro motivo para preocuparse es que un tercio de todos los que se están formando, por ejemplo, en Capital Federal, son extranjeros, es decir, son extranjeros que se van. Otra cosa alarmante. Entonces, creo que es hora que se den cuenta, sobre todo la gente que se dedica a que tendrían que tratar de solucionar los problemas, de que nos vamos a quedar sin el principal factor, la gente quien atienda. Y eso es el recurso. No hay nada más caro que No eso. hay nada más caro que eso. Creo que hay algunos que se están empezando dando cuenta. Por ejemplo, tengo comentarios que hay unas cámaras de prestadores y de financiadores que quieren tratar de llegar a un arreglo en una forma compartida con el paciente, de que todo sea más legal, más cristalino desde el punto de vista impositivo y demás, para llegar a lo que se han puesto de acuerdo casi todas las sociedades científicas del país, que eso fue otro dato llamativo. No fueron las gremiales médicas las que armaron todo o han contenido este requerimiento de los profesionales, que no son los ámbitos donde tendríamos que ir a quejarnos. El ámbito de queja nuestro gremio, vendrían a ser las distintas sociedades médicas de todos los departamentos. Este fue un movimiento hecho por las sociedades científicas. ¿Científicos qué encontramos allí? Bueno, por ejemplo, Sociedad de Mastología, la Federación Argentina de Ginecología, no son ámbitos donde se discutía. Evidentemente esas asociaciones, han firmado en la nota más de 35 asociaciones, Asociación de Anestesia, de Pediatría, de Ginecología Infanto-Juvenil, eran asociaciones para ir a formarse o que se dedican a formar gente y a hacer congresos. Deben haber escuchado tantas quejas que tuvieron que hacerse eco de lo que está padeciendo el sistema sanitario y los prestadores médicos. Bueno, un poco algunas sociedades gremiales, llamémoslo de alguna forma, que yo creo que se desvirtuó con el tiempo, y no por culpa de las sociedades gremiales, sino porque pasaron a ser gerenciadoras de salud. Uh-huh. Uno ve que en las sociedades médicas de distintos lugares tuvimos que formar un montón de oficinas para tratar un montón de cosas burocráticas para cumplir con ciertas normativas.
Y esto no es algo nuevo, esto viene de arrastre. Estaba escuchando a este economista decir de dónde viene toda esta crisis. Nosotros nos hemos formado a principios de siglo, teníamos una salud pública que era acorde a la época y teníamos una salud privada para aquel pudiente que podía pagarlo. Y después estaban los famosos hospitales de caridad. Es decir, era que generalmente el profesional no tenían sueldos, no tenían horarios, no tenían nada, que lo iban a hacer por caridad. Era tan bien los que le iba afuera que podían hacer caridad. Después estaban los hospitales de comunidad. Es decir, todos los paisanos italianos iban al hospital italiano, podías pagar o no podías pagar, era atendido en esa zona. Después hubo un gran movimiento de hospitales públicos en la época de Ramón Carrillo, es el que figura en el billete de 2.000 pesos, que le dio una mejor calidad de atención a lo que era en zonas inaccesibles o en grandes capitales, hospitales de gran nivel, que formaron un montón de científicos argentinos. Pero cuando todo eso empezó a fallar, aparecieron las obras sociales, que fue una forma de socializar un problema, digamos, que era estatal, que no le brindaba a la gente que estaba trabajando, le inventaron las obras sociales. Al principio tengo comentarios de que anduvo bien. Ahí estamos viendo un listado a propósito de las obras sociales, de que son las cifras que están percibiendo por parte de cada una de ellas los profesionales. Sí, son valores que evidentemente... Para la consulta formal. Para las consultas formales. Y bueno, el que ve en ese cuadro se da cuenta de que hay, hoy es toda una mezcolanza, es decir, las obras sociales que antes eran menores, con menores ingresos, por ejemplo, de las obras sociales de los sindicatos, y prácticamente pagan lo mismo que las supuestas obras sociales buenas. Es decir, si hay algo que importa o que quedó demostrado con esto, que hay una crisis que es transversal a todo el mundo. Es decir, hasta los prepagos, que supuestamente eran los mejores, están moviendo valores que son terribles. Ojo, y muchos de estos valores generalmente se pagan entre 90 y 120 días. Claro. Y además, usted hacía una referencia a lo que significó la evolución de la salud pública. También en todo ese lapso cambió el requerimiento al profesional que se fue formando. Por ejemplo, los años de estudio, de dedicación, el hecho de poder atender o, digamos, dedicarse a una especialidad llevó a partir de distintos momentos más tiempo. Claro, por ejemplo, antiguamente era el médico clínico o el médico cirujano que hacían un poco de todo y había una cierta formación, pero era una formación muy a la época de hace 60, 70 años atrás. Después se abrieron las residencias médicas, que ahí ya se hacía una residencia de 3 o 4 años, depende si es una clínica o una quirúrgica. Hoy ya tampoco sirve una residencia de 4 años. Hoy una residencia de 4 años, por ejemplo, en mi especialidad, es para algo general, dentro de la tocoginecología, para después elegir ciertos sectores. Hoy, por ejemplo, a mí me gusta el tema mastología, hay gente que se dedica a medicina fetal, hay gente que se dedica a infanto-juvenil. Encima, a veces hay que hacer otra especialidad de más de 3 años. Entonces, hoy hay que pensar que un profesional está entre 8, 13, 14 años estudiando para recién salir al mundo laboral, efectivamente. Entonces son pocos años lo que le queda, digamos, de productividad. En otros países, en esos años le permite llegar a tener un cierto nivel de satisfacción personal, económica, de distinto tipo, que acá en el país cada vez se vio más resentida, a tal punto que hoy no hay una diferencia, digamos, en los suelos, por ejemplo, hospitalarios, más con otras profesiones, con otros oficios. Exacto, que tienen menos capacitación, por ejemplo, mediante. Claro. ¿Y eso qué es? ¿La situación del país o es que la medicina se ha puesto también mucho más exigente y evidentemente no va a haber alcance para que cualquiera pueda estar dentro del rubro? Hay mucho más exigencia, cada vez hay más estudios, más cosas, todo eso ha encarecido. Es una mezcla de factores. Se han encarecido todas las cosas, todo, desde los medicamentos, de los estudios y toda la aparatología que hay. Y por ejemplo, hoy hay un montón de cosas y ya se está viendo, por ejemplo, en mi especialidad, hay un montón de cosas que están a aparecer por cáncer, para el tratamiento de cáncer de mama. Son análisis carísimos, son estudios carísimos. Hay formas en sangre de ya uno ir viendo qué tipo de cáncer va a haber. Eso no estamos muy lejos. Todo eso tiene su costo. Eso se encareció. Tenemos que pensar que el país desde hace 40, 50 años viene en declive económicamente. Entonces, ¿qué empleo creció en Argentina? El empleo público, en realidad. El Estado aporta por eso. ¿Qué otro empleo creció? El empleo informal, que es el monotributista, que no siempre le alcanza para tener un prepago. Las obras sociales,
digamos, el afiliado y por aportes patronales tiene su obra social, pero hoy los sueldos, si estamos viendo con los valores respectivos a otros países en dólares, cada vez cayó el poder adquisitivo. Además vemos continuamente que los sindicatos dependen de los gobiernos para que complementen el pago de las obras sociales. Claro, ese es otro tema, es decir, es todo regulación de regulación, de regulación, de regulación, de más regulación. Y siempre doy el ejemplo con el tema de regulaciones, cómo perjudicó todo este sistema, que yo siempre daría el ejemplo, lo que pasó en salud, tómenlo en otros países para no volver a cometerlo en la economía en general. Doy un ejemplo, 2013 se hace la ley de regulación de obras sociales, que son ellos los que disponen que se puede aumentar, cada prepago. Tienen razón, ojo, no son santos en mi devoción, pero tienen razón los prepagos en decir, ¿cómo voy a aumentar un 25%, por ejemplo, de honorario, cuando vos me dejás aumentar este mes 6%? No se puede. ¿Qué pasó desde el 2013 a la fecha? La inflación en general más o menos anduvo rondando, digo por dato que escuché, 9.000%. ¿Cuánto le dejaron aumentar la recaudación de los prepagos? Casi 5.000%. ¿Cuánto le pagaron a los profesionales? Un 3.500%. Ya esas cifras asustan los porcentajes cuando hay países que tienen 1% anual de inflación. Se hizo una cadena que siempre el prestador, tanto sanatorial como médico, cada vez va cobrando menos. Y el ejemplo de lo que pasó ahora, con la crisis que hay, ¿qué medida? A ver, fue una medida populista, no vamos a aumentarle, congelamos los precios de las prepagas, 3 meses. ¿De dónde van a sacar fondos para pagar a los profesionales? Que ojo, van a decir, hay ciertos prepagos que la verdad tienen con qué. Ustedes los permitieron que con la plata de la salud pongan empresas de seguro, empresas de financiadora. Por ejemplo, acá cercano a Santa Fe, hay 2 avenidas que prácticamente dentro de poco van a llevar el nombre de los 2 dueños. Es así, y empezó con la medicina. Uno va a Buenos Aires, pasa por la zona de Palermo, ve arcos, todo por todo lado. Son gente que dedicaron, con la plata de la salud, se han dedicado a otra cosa. Eso también lo permitieron los que, entre comillas, regulaban esto. No han regulado nada. Ahora, ¿qué pasa con el paciente? El paciente, cuando ustedes le dicen, bueno, a partir de este momento son 6.000 pesos para la atención. No, bueno, ¿Se enfrentan al paciente? Y sí, crea una situación de estrés. Yo lo que he notado que, a diferencia de lo que ocurría antiguamente, han empezado a ver un poco la situación, porque ven a los profesionales y sobre todo a los jóvenes, lo ven día a día, y lamentablemente yo creo que esto se dio mucho cuenta cuando hay un montón de familias que ahora tienen un profesional en la familia de la salud. Yo a veces cuando alguien que es periodista, no me acuerdo en qué canal trabaja, me dice, me da las desventuras de su hijo por ser fisioterapeuta. Yo no puedo creer que un fisioterapeuta esté ganando menos que un masajista. Eso es lo que le pagan las obras sociales. Es una vergüenza. Estudió 5 años una licenciatura. Lo mismo pasa con todas las profesiones. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos se quieren ir, no quieren ejercer, no se quieren formar. Hoy cuesta formarse. ¿Y ustedes ven esto como una situación transitoria? No, si siguen tomando esta medida, la van a terminar. Van a terminar de destruir todo. Yo creo que deben creer que van a empezar a venir médicos cubanos, profesionales cubanos y profesionales venezolanos, que es lo que han hecho en otros países. Por ejemplo, Brasil al principio contrató muchos médicos venezolanos para que vayan a trabajar a Brasil, pero Venezuela no te regala nada y Cuba tampoco. Cuando ellos vienen cobran un porcentaje, al médico cubano pobrecito le dan 80 o 100 dólares por mes, el resto se lo guarda el Estado. Es decir, lo dije un poco en broma, ya estamos teniendo el problema. Por ejemplo, ahora está el comentario y me dijeron que es muy probable que los pediatras de Santa Fe corten con todas las obras sociales. Lo anunciaron, de hecho. Sí, lo anunciaron. 140 en total anunciaron el corte de todas. Pero la asociación, hoy me estuve averiguando un poco sobre el tema, son 140 o 150 médicos de Santa Fe, de los cuales hay un gran apoyo en todos los departamentos del interior, que nos va a perjudicar a nosotros también. Porque, a ver, yo veo los pediatras, a veces son consultas de media hora, 45 minutos entre que desvistan, que ese es otro problema. Por ejemplo, todas las consultas iguales. Tenga título especialista, tenga o no tenga recertificación, es lo mismo. Claro, seas un clínico o un oncólogo. O por ejemplo, que un neurólogo que tiene 1 hora un paciente dentro. Entre que se desviste, que no se pueden desvestir y demás, como una consulta de 5 minutos.
no vale todo lo mismo. Por eso, yo doy un ejemplo de mi especialidad. Una cesárea de urgencia, que una cesárea programada, una de la primera vez, que una de quinta vez, pagan lo mismo. Todo eso son regulaciones. Y empezaron, yo de que entré ya veía los nomencladores que le llaman. Estamos trabajando con nomencladores de los años 80. Es decir, hay cosas que no se han actualizado de esa época. Y eso son todas regulaciones. Digo yo, basta, no regulen más, no se metan más. Yo creo que tienen que llamar a gente capacitada para ver cómo se puede solucionar esto. Doctor, ¿y usted cómo ve el futuro de la medicina prepaga para el paciente? ¿Vamos a seguir pagando o vamos a tener obras sociales o directamente va a ser un sistema que, porque no sirve, digamos, no cumple con el objetivo de cubrir la atención del médico y tampoco al paciente le va a terminar redundando? Es el principal perjudicado por lejos. ¿Entonces va a tener sentido? Y no sé quién va a ganar, eso no lo podemos saber y demás. Es decir, yo no creo que ahora vengan, digamos, de los que han actuado hasta ahora en los 40 años, hemos tenido distintos colores políticos, ya no vamos a hablar de quienes estuvieron, que no han estado, pero bueno, a ver, no creo que ahora inventen, ojalá encuentren la solución mágica. Del otro lado escuchamos un sistema de que en algunos lugares ocurre, por ejemplo, en Colombia, teniendo un amigo allá, lo estuve hablando, ellos tienen un seguro de salud, no vendría a ser el voucher, una tarjeta tipo de crédito en el cual alguien con obras, aparte uno puede tener un prepago para algo mejor. Por ejemplo, hay gente que quiere ir a ciertos hospitales que le dan habitación privada, le dan esto, le dan hotelería y atienden este plantel de profesionales. En otros lugares tienen un plantel básico, también son buenos médicos. Entonces allá me explicaban, yo voy y elijo la clínica que me quiero ir a atender, lo paga el Estado. Y la atención es buena. Bueno, quiero ir a una suite privada. Ah, no, eso es para los que tienen este plan o lo pagas aparte. Eso está ocurriendo en muchos lugares del mundo. En muchos otros lugares tienen un sistema público perfecto, como es Francia, como en otros países europeos, en el cual es muy bueno, de muy alta calidad y es público. El asunto es que yo creo que evidentemente hay que... Pero pasa por lo que hablaba del ejemplo que te doy, es económico el problema. Argentina, desde que yo por lo menos tengo uso de razón, repetimos los mismos errores. Como pasó ahora, justo en esta época van a poner un control o un congelamiento de precio a la prepaga, cuando ya se veía que había un movimiento de prestadores, odontólogos, bioquímicos, fisioterapeutas y médicos que habían un reclamo. ¿De dónde van a sacar el recurso para pagarnos eso? Ponen un control de precio. Escuchaba a un cirujano cardiovascular que decía, estamos tratando de no tener muertes injustas. Hacemos todo lo posible para estirar al máximo las cirugías programadas y solamente hacerlas urgentes, por la carencia de insumos. Sí, eso es preocupante. Mira, yo tengo un ejemplo. Hoy conseguir un líquido de contraste para hacer estudio hay que ser MacGyver. Si se consigue, yo te doy un ejemplo, en un mes de 3.500 pesos un producto aumentó a 15.000, el mismo producto. El Avoca, que es algo para colocar un suero, aumentó aproximadamente de 300 a 900 pesos. La tubuladura aumentó de 400 a 900. Si lo venden, ya esta semana empezaron, o no te atienden el teléfono, o te dicen que no tienen. Uno cree creer que lo tienen guardado, están esperando a ver qué pasa con estos cambios políticos que pueden llegar a haber, porque también hay que entender que quizás él cree que va a mal vender hoy ese producto, ese remedio, ese líquido contraste. Entonces no lo venden, porque ¿en dónde va a resguardarse? Es como cuando criticaban al campo con el tema, no venden la hacienda o no venden el silo bolsa. ¿Y qué lo va a vender? ¿Con qué se resguarda para el día de mañana tener que afrontar los gastos? Entonces yo veo que es una repetición de errores y siempre daría ejemplo. ¿Quieren estudiar qué es lo que no tiene que hacerse económicamente? Vengan a la Argentina y copien el modelo de la salud. Es especial para decir, así nos tenemos que equivocar. Hoy se van pacientes sin atenderse por la situación económica. No, a ver, en general todo el mundo, yo no escuché quejas en ninguna de las provincias ni acá en la zona de que no se haya atendido. Todo el mundo atiende igual. Lo que sí hemos notado, por ejemplo, gente que antes a veces tenía y podía hacer el esfuerzo de pagar la cirugía particular, por ejemplo acá en Esperanza va al hospital, eso sí. Que ojo, cuando estamos hablando de valores para ir a una parte privada,
yo siempre me acuerdo, y lo vemos en los diarios, del famoso turismo médico, odontológico, cirugía plástica que vienen de otros países acá, porque acá es muy barato. Yo el otro día te había dado el ejemplo de lo que ocurría una cesárea en distintos países del mundo. Sí. Yo la que menos encontré era $20.000, y la que más de toda mi gente conocida que tuvo un acontecimiento de una cesárea o un parto afuera fue $60.000. No puede ser acá $500. Para comparar de qué estamos hablando. Cuando digo 500 o $1.000, depende si tomamos el oficial o el Blue, que no se lo puede nombrar supuestamente, pero es el único que se consigue. Estamos incluyendo todo: honorario, gasto, anestesista, anestesia, medicamentos, todo. Entonces hay algo que no va, y yo lo veo muy preocupado. No sé qué tomarán las... Y algo realmente preocupante, no es un tema que se trate, por ejemplo, en el debate. Exacto, en ninguno de los dos debates está previsto. Gracias. No, por nada.